Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados, por 14 temporadas, 7 años, aquí el Club de Lectores del Pozo Antillano Pasillo del Sur Editores, todos los sábados a las 2 de la tarde en la librería Norberto González en Río Piedra. Y hoy tenemos a un súper invitado especial. No es ordinario que anda por aquí, porque él tiene demasiados compromisos los sábados para poder venir. Y como que cada 3 años dice puedo ir. Y hoy nos dijo que podía venir. Se llama Josué Montijo y yo lo conozco porque lo he leído, pero lo he seguido en la vida porque él hace cosas muy interesantes y es tal vez uno de nuestros más consistentes escritores de una literatura, ¿cómo explicarla? De una literatura alterna que es muy interesante. Josué, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Sábado. Es sábado y va por una fiesta de Navidad y se quiere ir. No me quiero ir, puedo quedarme, pero voy por una fiesta. Va por una fiesta. Así que vamos a hablar con el autor del Killer, una novela que se escribió hace un rato y que fue un super bestseller. Porque como le decía yo a producción, esto yo te digo de qué año es, esto fue del año 2020. No, esta edición. Es la edición original, si no me equivoco, es 2007-2009. 2007, y cuando salió publicado la dieron como por válida, que había un hombre o un ser humano matando deambulantes en Santurce, y eso lo empezaron a investigar. Así que el Killer es de un tecato que mata, que es un serial killer en Santurce. Eso es ocurrente. Nosotros trabajamos en Santurce en una calle que hay 6 deambulantes y yo todavía me siento tranquilo con ellos, pero si leo esta novela me puedo preocupar. Te puedes agitar. Y dentro de eso, después he seguido escribiendo otras cosas que yo quisiera catalogarlo, pero en España lo llamarían como una literatura cutre, pero no es cutre porque está sucia, sino es como de la parte oscura de la ciudad que hay que darle luz. Así que el Killer a mí me parece bien interesante, pero después del Killer tenemos otros trabajos. Tenemos Los Ñetas, que esta me vas a contar después qué trata, pero esto tiene que ver con lo que históricamente han sido Los Ñetas. Sí, señor. Y esto voy a tener que hablar un poco de él. Y tenemos este título está buenísimo, Hasta el Fondo. ¿Entiendes? Y eso es un buen título, pero tiene demasiadas connotaciones. Y tenemos El Sepulturero de mi padre, que eso me lo vas a explicar después. Y luego, después vino La Zozobra. Eso me acuerda a un chiste. Aquí está el jefe de producciones también, Obed Betancourt, y él se acuerda cuando nosotros hicimos aquella campaña contra Romero Barceló en la década de los 80. Tú no estabas todavía. Yo tenía 5 años. Tú tenías 5 años. Para que sosofalte mejor que zozobre. Eso fue un chiste histérico. Y luego, esto que es un trabajo que me parece interesante, Julia del Vulgo, yo misma fui mi turba, no mi tumba, mi turba. Así que vamos a estar hablando con este autor prolífico de cosas muy interesantes, de una literatura que pienso yo que es la que no la pensamos desde la perspectiva de, por decir algo, el éxito narrativo en habla nacional, sino desde ese margen que toda la gente dice, sí, yo sé que tu primo se ha metido en muchos problemas, pero vamos a hablar de tu tía y no hablemos de tu primo, porque tu primo es el problemático. Y yo creo que a Josué le ha gustado hablar de los primos. Yo tuve primos también que tuvieron sus problemas y en mi familia como que los otros no hablan de ellos, pero yo sí hablo de mis primos y los quiero mucho y algunos ya no están con nosotros. Así que vamos a empezar por ahí. Pero antes que nada, el chiste no lo hice yo, lo hizo tu producción. Él también está vendiendo zapatos hoy, tiene unos zapatos en estreno que nos dijeron que eran parte del show. Debo aclarar. Eso lo dijeron. A riesgo de oscurecer. Okay. No vendo zapatos. Colecciono zapatos. Ah, sí. Y todo el que me sigue en las redes sabe de lo que hago. De verdad. Son zapatos de verdad. Ah, pues de eso vamos a hablar ya mismo. ¿Quién es Josué Montijo? Vamos a empezar por ahí. Autor puertorriqueño que nació en Ponce en 1975, fiel fanático de los Leones del Ponce. Es decir, cumple 50 años este año. Ya cumplí 50. Ah, pues felicidades. Gracias, cumplo en mayo. Empecé mi primer trabajo literario, fue el Killer. Hice un riesgo que un día estaba en la calle y dije, oye, ¿por qué no hago una novela de un tipo que va como un safari? matando tecatos por ahí con unas armas bien chingonas y me senté a escribirlo.
como todo escritor, ¿verdad? Que inicia pues con un acto de atrevimiento y lo hice. Tuve la oportunidad de publicar una primera versión con Editorial Callejón. Luego salió otra versión con... Laberinto. No, fue La secta de los perros, si no me equivoco. O con AC. Libros AC. Con AC, Libros pues, AC. Y luego salió la versión con la Editorial Laberinto, que es la que está aquí. Pues también tengo mi educación formal, tengo un doctorado en Historia, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Mis trabajos de investigación en términos de las tesis, yo hice una tesis sobre la historia de la organización de Confinados Los Nietas, que eventualmente se convirtió en un libro. Y tengo un trabajo, una investigación escrita que quizás en un futuro se convierta en libro sobre el concepto del discursivo de la ciudad señorial en el Ponce de la segunda mitad del siglo XIX. Ese fue mi trabajo como historiador formalmente en la universidad. Eso de venir de Ponce impone una responsabilidad nacional, colectiva, comunitaria muy complicada, porque es un pueblo que lucha por su identidad, ¿verdad? No, es una ciudad. Es una ciudad que lucha por su identidad, es un municipio autónomo que lucha, pero tiene que tener un letrero dirigido a su némesis, San Juan, diciendo llegaste a Ponce, porque si no ves el letrero tú sigues para Mayagüez y no lo viste, ¿entiendes? Y esas cosas son problemáticas, pero te imponen a ti una responsabilidad como escritor muy profunda. Y que tiene otras connotaciones, pero las letras, quiero decir, ahorita estamos hablando de sindicalismo, las gloriosas letras que están ahí fueron construidas por miembros de nuestra unión, United Steelworkers, en un taller en Puerto Rico. Eso me enteré hace poco. Bien, por eso es que yo digo que la contribución tuya como escritor es trabajar la parte que no se ve de la historia, y eso voy a entrar ya mismo, y ese detalle que me acabas de dar me parece una genialidad. Como también lo de Ponce, porque más allá del letrero y las letras de que todo es parking si no eres de Ponce, ¿sabes? Vamos a lo serio. Ponce es una ciudad que históricamente ha luchado por ser, por decir algo, igual o superior a la ciudad capital. Se tiene su propia identidad, tiene su propia arquitectura, tiene más museos por milla cuadrada, no, por cuadra cuadrada que el viejo San Juan. Hay más museos en Ponce, hay un montón de cosas, y es porque ellos afirman algo que es distinto. Pero te escucho que quieres hablar de Ponce y eso me parece interesante. Lo que me parece más interesante es que este es un escritor que tiene un doctorado en historia y no lo ha dicho todavía, pero lo va a traer, y es organizador laboral. Él es sindicalista. Sí. Él es la representación más fidedigna, más digna de el Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels de 1848, yo lo hago reír, eso me encanta, que decía uníos, los proletarios del planeta, y para eso tú tienes que tener como nuestro otro amigo Celso Hernández, que también es doctor y es plomero, gente, intelectuales orgánicos que tengan una creencia importante. Así que háblanos de ser sindicalista, porque normalmente nadie que se ha sentado aquí y tú eres el número, voy a decir un número, tú eres como el número 135 o tal vez el 185, me ha dicho yo soy sindicalista. Todos me han dicho yo trabajo en la universidad, yo trabajo en una agencia de publicidad, yo soy abogado, yo soy médico, pero un sindicalista, un miembro de la clase obrera, no, tú eres el primero. Bueno, pues esperemos que no sea el último. Está cool. Mira, yo sí, llevo más de 25 años trabajando en el sindicalismo. Me he destacado o he elaborado en distintas fases de lo que es la acción política de organizar trabajadores y por representar y negociar convenios colectivos. Yo empecé cuando era estudiante, empezaba mi maestría a trabajar con una organización de lo que se le llama una organización internacional, ¿no? Una unión con base en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y ahí fui aprendiendo, yo no sabía nada de sindicalismo, me dieron la oportunidad y empecé a trabajar desde lo básico, a atender trabajadores, organizar trabajadores, trabajadoras, porque el primer gran taller que organizamos, que para mí fue una escuela enorme, fueron trabajadoras, porque eran 95-97% de esa masa eran mujeres, eran trabajadoras de los Head Start, en pueblos como Loíza, Canóvana, Carolina, que estaban adscritos al arzobispado de San Juan, y me honra
este detalle que voy a dar. Nosotros, esas trabajadoras, le metimos 2 piquetes en la casa del arzobispo de San Juan hace muchos años y nos buscamos tremenda candela, no con el arzobispo que nos recibió y se sentó a negociar, sino con muchas uniones en Puerto Rico que nos llamaron de todo porque estábamos piqueteando la casa a una figura que en ese momento se manejaba como aliado de los sindicatos. Aprendí a organizar, sigo aprendiendo, eso es una tarea que nunca se aprende del todo. Participé en negociaciones colectivas en el sector privado y en el sector público. Y he manejado otras instancias, administrar convenios colectivos, atender procesos de arbitraje, procesos judiciales, laborales con asistencia legal, no soy abogado. Pero así he estado. Hoy día trabajo para una organización que se llama, sus siglas son USW, te ofrecen un palo de pitorro. USW, y soy lo que se llama el Lead Organizer, que es la persona encargada de organizar campañas en Puerto Rico para que trabajadores y trabajadoras conozcan lo que es tener un sindicato, tomen esa importante decisión en su vida laboral y tengan la oportunidad de negociar un convenio colectivo que mejore drásticamente sus términos y condiciones de empleo. Bien, eso de donde venimos, como dice Fidel de la Vega, y sobre todo, no solo el siglo XIX, sino esencialmente el siglo XX, la década del 1900 al 1920, donde el sindicalismo estuvo en una ascendencia importante unido al anarcosindicalismo en este país, pues tenerte a ti a mí me parece extraordinario, porque de verdad, y ya te lo puedo decir, eres el primero que se ha sentado aquí de 180 personas que me dice yo soy sindicalista, y eso se dice pronto. Pero entonces mis amigos, que son algunos amigos tuyos, como Carmen Centeno, por decir algo, que han estudiado el movimiento obrero de la década de 1910 y la cultura obrera, o Roberto Ramos Perea, que también escribió de eso, de la década de 1910-1920, los que han escrito de Luisa Capetillo, todo eso, son gente que desde otra posición social dicen cómo era que se comportaban aquellos. Tú puedes ser algo interesante, tú puedes decir cómo se comporta aquello porque tú eres parte de aquello y estás metido ahí como organizador. Así que a menos que tú me digas que tú eres upper class en el sindicalismo, tú eres un obrero más organizador. No, yo soy un obrero porque yo inclusive siendo sindicalista y trabajando para una organización, soy miembro de una unión. Porque en Estados Unidos muchas uniones estiman que sus trabajadores, los staffers, tengan su propia unión. O sea, yo tengo un convenio colectivo que me protege ante mi patrono, que es la unión. O sea, es una cosa bien interesante. No solamente soy sindicalista, soy organizador sindical, sino que soy orgulloso miembro de una unión. ¿Cuál es tu unión? Bueno, es una local de la USW que opera por separado frente a nuestro patrono. Okay. Es la local 3657, pero y casualmente ayer se ratificó nuestro convenio colectivo frente a la Unión Internacional. Okay. Entonces esas son partes que nos perdemos en la conversación, pero que nos ponen a pensar y a escribir, no como el oprimido, no como el que está de este lado del piquete, sino como el que está del otro lado del piquete. Y en ese sentido, pues valoro eso que quieres decir, o que tú vives en tu experiencia. Y como no veo mucha gente en esa condición social que se sientan a escribir un libro o a hacer un doctorado, pues también lo valoro, y por eso te hago referencia a toda la gente que ha documentado el movimiento obrero de la década de 1910 y 1920, porque uno tiende a subestimar y decir, estos eran obreros que estaban allí organizando, y Luisa Capetillo, esto y lo otro. Pero cuando uno se entra a estudiar la vida de todos esos activistas laborales o sindicalistas que hubo en Puerto Rico de ese momento, son vidas extraordinarias. Mira, Daniel, un detalle bien importante para mí. Cuando yo fui contratado por esta unión hace 4 años atrás, a mí me contratan en calidad de historiador. Mira qué cosa curiosa. Porque la persona que me contrata desde Estados Unidos, no puertorriqueña, pero con muchos lazos afectivos con Puerto Rico, dice, mira José, para que nosotros acá comprendamos por qué Puerto Rico es diferente y por qué el sindicalismo en Puerto Rico es diferente, aunque sean miembros de nosotros, hay que crear, hay que producir material para educar y divulgar. Y a mí se me asigna una tarea maravillosa, que es hacer la historia de los United Steelworkers en Puerto Rico. Ante la falta de documentación
¿verdad? Que me ayudase a conformar y a bregar una historia mucho más amplia. Pues yo le presenté a la Unión un modo que me pareció súper cool. Y es que yo le dije, ¿por qué no cogemos y hacemos una historia oral sobre la Unión? ¿Por qué no cogemos 1 o 2 personas de cada taller que representamos y lo entrevistamos? Hacemos un cuestionario bien chingón y lo entrevistamos y luego existe ese documento guardado, ¿verdad? En los archivos de la Unión, el oral, ¿sabe? El registro de voz, y creamos unos narrativos sobre el impacto que ha tenido la Unión en X trabajadores y trabajadoras en sus talleres. Entonces tuvimos la oportunidad de entrevistar 16, 17, 18 personas de distintos niveles en los talleres, y cómo la Unión transformó sus vidas, inclusive, ¿verdad? Hay espacios para decir las cosas que no les agrada o las cosas difíciles. Porque como todo, ¿verdad? Este proceso no es bitches and cream eternamente. Así que ese fue un trabajo que se hizo y es un trabajo que existe para consumo interno, ¿verdad? No es algo que se divulgó públicamente, pero sí se hizo un trabajo en donde se recogió el testimonio de unos trabajadores y trabajadoras que trabajan vaya la redundancia, trabajan en distintas industrias. Yo descubrí algo bien interesante. Hay unas alfombras de fama mundial que se llaman Vysotsky. En el Museo de Arte de Nueva York se han hecho exposiciones de alfombras Vysotsky que datan de hace décadas y décadas atrás. Cada alfombra Vysotsky puede costar $1 millón. Sus clientes son Chanel, Karl Lagerfeld en su momento, el Vaticano, en la Fortaleza hay, Madonna tiene, Ricky Martin, se hacen en Puerto Rico. En el área norte creo que es Vega Alta, Toa Alta. Un taller que se llama Vysotsky. Son 19 trabajadores puertorriqueños que hacen alfombras de ultralujo totalmente a mano. La maquinaria allí se quedó en los 50, 60 y se hace todo a mano. Y eso fue un descubrimiento para mí interesante porque decía, coño, en Puerto Rico se hace esto y aquí nadie lo sabe. Cuando yo me puse Vysotsky en internet para ver la relevancia, salían artículos sobre esta retrospectiva Vysotsky en el año tal y expertos diciendo cómo esto transformó el concepto de la alfombra de lujo en XY. O sea, eso en ese lado para mí fue muy, muy sorprendente adentrarme a la vida o a ese mundo del sindicalismo y sobre todo a lo que es el testimonio de las personas, o sea, el sujeto de carne y hueso, el trabajador y trabajadora, que es algo que a mí siempre me llama mucho la atención. Y como historiador, presumo que en la historia oral los has documentado. Pues sí, porque es algo, ¿verdad? Tú puedes, en el proceso historiográfico, tú tienes múltiples maneras de acercarte a lo que llamamos, ¿verdad? Técnicamente el problema histórico o al tema. A mí siempre me ha llamado la atención ver esos resquicios que tú mismo decías, esos donde no enfoca la luz, lo oscuro, entre comillas. Y obviamente me gusta mucho manejar el asunto de la perspectiva de ese sujeto que está involucrado ahí. Y si tengo la oportunidad de recopilar ese testimonio, pues lo voy a hacer. De hecho, lo adelanto parcialmente, tengo un proyecto pautado para este año que viene sobre el impacto en términos generales, sindicalismo y mujeres en Puerto Rico, y es un proyecto de historia oral que está cogiendo forma y lo voy a empezar el año que viene. Yo no sé si tú sabes, yo le dediqué 15 años de mi vida a África del Sur y viví allá y tengo distintos capítulos, pero en uno me relaciono con alguien que puedes investigar que se llamaba Ari Citas, el doctor Ari Citas, que es un perfil como el tuyo, porque él venía de la resistencia contra el apartheid, griego, segunda generación surafricano. Venía de la resistencia contra el apartheid, pero del sindicalismo duro de Durban, que es la ciudad industrial de la costa Índico. Y él se va desarrollando y hace su maestría y después hace su doctorado y se pasa a la universidad. Pero de lo que sabía era del sindicalismo. Así que de la universidad él crea el proyecto, por llamarlo así, el proyecto de enlace con el mundo obrero, que es muy fuerte en Durban. Y entonces, dentro de eso, desarrolló un concepto, porque él era teatrero, que era de teatro obrero.
Y es curioso porque yo le dedico una temporada de mi vida, como 6 meses, 8 meses, a trabajar con él, entrenando obreros a hacer teatro obrero, que solo lo he visto aquí, la década del 10, 1910, que lo hubo, y también en Cuba. Cuba, que en algún momento dado hubo un teatro obrero que se desarrolló. En Puerto Rico después, los sindicatos posteriormente no, que yo conozca, tú me puedes clarificar, no le dedican a la parte cultural de crear el teatro obrero como una actividad continua. En Sudáfrica sí. Así que yo participé en ese proceso con Arisita, que no sé si se murió o cuál es su condición, pero que por mucho tiempo, como forma de resistir al apartheid, hicieron teatro. Ya. Y era una forma muy interesante. Así que esas vinculaciones de historia, de teatro, de creatividad, en este territorio colonial yo creo que se han perdido. En otros territorios que no son coloniales, se han mantenido y se han regenerado de distintas formas. Pero es interesante porque se dice pronto, sí, la clase obrera, esto y lo otro, bueno, pero dime cuál es tu relación con la clase, ¿verdad? Porque si es de un outsider que yo estoy mirando cómo la clase se comporta, pues eso es parte del problema. No soy Sí, parte eso es parte del problema, también eso es parte de la dinámica. El detalle es cuando hay personas, hay individuos que se quieren apropiar yo hablo por los trabajadores, ¿sabes? Decía Deleuze, si no me equivoco, no hay nada más indigno que hablar por el otro. Yo no pretendo hablar por el otro, yo me vinculo con ese otro por una cuestión laboral, pero a mí me encanta. O sea, me gusta bregar con los trabajadores, amo realmente estar ahí con ellos, ver cuál es la dinámica y son dinámicas, digamos, ¿verdad? Tienen sus niveles, hay una cosa chévere, hay conflictividad, ¿verdad? Entonces, pues eso me da a mí. Yo creo que de las grandes ganancias que yo he tenido con mi experiencia sindical es que me ha permitido a mí ver el país en el que yo vivo desde distintas perspectivas, verlo en distintos escenarios. Y ver, tú sabes, cómo es que se maneja la cuestión, el día a día de los trabajadores, el día a día de las industrias que tenemos, la cuestión política, la cuestión de cómo se organiza. Yo creo que aquí hay un asunto fundamental y es cuando yo veo gestiones en la calle o instancias de que queremos formular un X partido para cambiar esto o necesitamos el cambio. ¿Cuál es el elemento organizativo que tú estás empleando? Ahí tú te das cuenta que están perdidos. Si tú no empleas un elemento organizativo, el uno a uno, el grassroots, como dicen los gringos, estamos perdidos, estamos haciéndonos paja, Daniel. Hay que organizar la gente. Ahorita estábamos hablando del tema del bono de Navidad. Voy a aprovechar eso. 236 patronos pidieron exención este año, está publicada la lista. ¿Verdad? Eso es un proceso, bien o mal, eso no es un proceso muy riguroso. Hay patronos que quizás tengan justificación para no pagarlo por una cuestión económica, etcétera. Hay otros que son reincidentes y son patronos que sus negocios son altamente lucrativos. ¿Ves? Pero más allá de la queja y decir, es verdad, está cabrón, no pagar el bono, vamos a organizarnos. Ese es mi planteamiento sindical. Tú tienes unos issues en tu trabajo, que tus condiciones, tus términos de condiciones de trabajo están complicadas, hay abuso, te tienes que organizar, ¿verdad? Mi trabajo es, dentro de lo que pueda, es llevar ese mensaje y trabajar con el trabajador y la trabajadora para que ese proceso se dé. El marco de ley existe, sobre todo, ¿verdad?, en tanto en la esfera pública como en la empresa privada, pero la gente se tiene que organizar. La queja, si no se organiza la gente y cambia la situación, se queda en queja y después se convierte en el folclore. Sí, es verdad, todos los años la misma vaina. Pero hay que organizarse y desde esa perspectiva yo miro el país. Hay que organizarnos para esto, hay que organizar lo otro. De lo contrario, los que están organizados nos van a pasar errores, porque la realidad es que aquí hay mucha gente organizada para empujar sus intereses. Nosotros como trabajadores y trabajadoras que pertenecemos a otras instancias sociales, pues tenemos que emular cosas, hay que organizarse con ellos. Ven acá, ¿y cómo? Porque veo tu formación, porque tienes un bachillerato de UPR, tienes maestría de UPR, luego hiciste el doctorado en UPR. ¿Y cuándo empiezas a escribir?
porque el Killer es 2007, eso es hace 18 años atrás, pero 18 años atrás tú todavía eras un pichón, ¿verdad? Tenías 32 ahí, ¿verdad? Sí. Pero ahí fue que empezaste a escribir, ¿o habías empezado a escribir antes? No, eso fue, sí, escribí, a lo mejor escribí cositas de chamaco, pero no, perdóname, yo había escrito, no sé, a lo mejor escribí algo y lo publiqué en Diálogo, pero nada ficción. El Killer empieza, como te dije ahorita, yo estaba en la calle viendo esto y me senté, esto hay que escribirlo, y lo hice en forma de diario que me parecía a mí Vamos a verificar, tú estabas viendo una persona matando a titular. No, tú estabas viendo problemas sociales. Yo estaba, pues, sí, rebobino. Okay. Yo andaba, en mi trabajo sindical, andaba mucho en la calle. Pasábamos un día con mi compañero, te voy a poner el contexto exacto. Aquí atrás, en la Barbosa con Gándara, ahí hay una plaza que en mis tiempos de universitario de aquel entonces se le llamaba Tecatín Plaza. Okay. Había una población de drogadictos, tecatos allí, ¿no? Pues estando en esa luz con mi compañero, y digo, coño, imagínate que existiese un safari donde tú vas por ahí con armas largas, heavy, y empiezas a matar gente. Y él me dice, diablo, eso está cabrón, Josué. Y yo, pero está bien, ¿verdad? Tengo una cosa. Pues yo llegué a mi casa ese día por la tarde, que yo vivía en la calle Canals de Santurce, al lado de la plaza. Y dije, fíjate, yo voy a escribir esa madre. Un tipo que decide un buen día salir a la calle a limpiar la ciudad de Tecato. Y tú vas viendo la novela, esto es un tipo que estudia literatura en la universidad, ¿sabes? Su referente es Clarice Lispector. Porque yo en ese tiempo leía Clarice Lispector, esa vaina, pues el tipo va en esa y va matando. Y es un crimen perfecto. Es un criminal, digamos, ilustrado, Ajá. sensible. Va matando, va registrando sus crímenes con ciertas dosis de crueldad, de verdad, me fallé en esto, y va también registrando sus malestares frente al asesinato. Okay. Hasta que, ¿verdad? Este libro tiene su desenlace, no la voy a revelar para que no haya spoiler, pero ese es el Killer. Sale de ese momento ahí en la esquina Gándara con Barbosa, y de una experiencia cotidiana, porque en aquel entonces yo era un era un peatón all the way. Yo no tenía carro. Yo cogía la guagua en Santurce, allí frente a la iglesia Sagrado Corazón, si no me equivoco. Iba a la César González en guagua, que era mi oficina, regresaba, iba a la IUPI antes del tren. Cuando hubo en aquel entonces una huelga de los tronquistas en la AMA, me tenía que mamar la A9, que bajaba por la Ponce de León, pero se metía por Barrio Obrero, por la Borinquen. Ya eso era otro mundo para mí, porque aquello era otra televisión. Mira aquí, dependiendo la hora que cogía la guagua, tú te topabas con el perfil. Si me tocaba a las 7 de la mañana, cogía a todas las doñitas dominicanas que iban para Guaynabo a trabajar en las casas. O sea, ese mundo lo viví yo. Y sobre todo, caminar. Yo me daba el lujo de caminar mucho por Santurce. Yo iba desde la Canals, o antes vivía en la calle Las Flores, que es detrás de Conde con Flores, que es detrás del Sagrado Corazón, y yo pateaba aquello. Yo a veces yo iba caminando desde esa calle al viejo San Juan, caminando por vacilar. Y me paraba en esta a tomar el café, y compraba cigarrillos aquí, y me tomaba la cerveza. Eso. Un día estaba vacilando con un amigo en la Jerezana, allí, y cuando salimos de allí a las 8 de la noche, ellos cerraban temprano. Pues en el parking nos topamos con el individuo que repartía el pan a distintos negocios. Y yo andaba con uno que era sido allí, y le dice, ¿por ustedes van? Nosotros vamos para allá para la plaza. Pues yo les doy pan. Y en el puerto trae dice, ¿ustedes me acompañan a repartir el pan? Pues vamos a repartir el pan por ir para abajo. Pues ese era lo que yo vivía en Santurce. Yo lo amaba, porque me daba esa cosa de ciudad, de ver la gente y de hablar y de observar y oler y saborear y bregar con las cosas peligrosas. Nunca tuve un incidente con nadie, nunca. O sea, esto no es una novela de resentimiento. Los tecatos yo los conocía, y conocía a los que estaban malitos, los que no. Había gente muy cool, ¿verdad? Que estaba en la pendeja de la droga.
pero esa era la calle que yo vivía y ese libro sale de ahí. Sí, es un libro que en su momento es como Seba, del otro compañero, me escapa el nombre, de Luis López Nieves, que cuando sale en su momento en la década de los 90 rompe, ¿verdad? Y cuando tú sacas esto en la década del 2000, primera década del 2000, rompe también, porque es que uno no sabe si es verdad o es mentira, ¿entiendes? Y aquí cualquier historia es verídica en este país, este es un país de lo verídico. Bueno, pero es una buena historia. Y es una historia que tiene una relevancia social por distintas formas de verlo. Lo que es cómico, en lo que es un problema, que no sé si coincidimos o no, pero el problema de tener una ausencia de país, un país de verdad, es que si yo tuviera una industria de cine, hace rato esa obra se hubiese convertido en una película y ya estaría en serie y ya estuviera en un game. Lo tendríamos en un game, ¿verdad? El game existe porque yo lo he visto. Pero gracias a eso me tienes aquí hablando contigo el sábado. Él es cómico también, podríamos tener un show en vivo también y tener otras cosas. No, pero eso tiene mucho valor y en ese sentido yo quería hacer la pregunta antes de entrar en las novelas tuyas de por qué escribir, porque tú vienes de una historia como todo este país. Este es un país que es estrictamente, este país es un sapien de primera generación, ¿está bien? Se quedaron en la cadena y lo más que hicieron fue el graffiti, las paredes, pero se estaba en la cadena con el fuego hablando y hablando y hablando. Este es un país mucho de historia oral, que yo creo que si nosotros nos sentáramos en cualquier esquina y ahora tenemos aquí una super audiencia de 6 personas escuchando a Josué, si nosotros nos sentamos con una grabadora nos quedamos aquí toda la tarde conversando y sacamos 7 libros que son de historia oral. Sí. Sentarme a traducirla en papel, es decir, sentarme a escribir, eso tarda, y aquí tengo varios escritores también presentes en este momento, pero tarda más. Es historia oral. Estos sapiens fueron de historia oral. Hay otros, que será por el frío o por otras condiciones, que pensaban en lo que se traducía en papel. Cuando te da con ponerlo en papel, ¿por qué? Porque es que o sea, si tú me dices, ¿tu maestría fue en qué? ¿En literatura o en...? No, todo en historia. Todo en historia. Pues está bien, los historiadores cuentan y los historiadores documentan. Pero si tú me dices, no, yo estaba haciendo en historias hispánicos o en literatura, pues, y quiero tener mi primera novela para poder competir con mis colegas, pero sentarme a hacer una novela de algo que vi, tú no tenías formación literaria ahí. Bueno, era cuestión del lector. Yo era lector, pero aquí es algo que he hablado bien pocas veces, no porque me moleste o sea problemático, sino porque hace poco lo pensé. Lo que tú deberías decir es que esto es una gran entrevista y me están haciendo preguntas que de ordinario no me hagan. Yo creo que eso me puede dar mérito. Y me hice lector, luego muy sofisticado, porque yo en aquel momento tuve una novia que leía mucho y yo no me podía quedar atrás. ¿Sabes? Porque tú sabes, si ella leía mucho, pues yo tenía que leer porque me quedaba atrás. Empecé a leer y a ver cine constante, de ver cine allí cuando estaba un videoclub que estaba allí en la Eleanor Roosevelt bien famoso, a mí se me escapa el nombre. No, era un cine videoclub que era de películas internacionales y yo sacaba una película diaria, costaba $1. Yo tenía la necesidad de ponerme al día. Pero hay un detalle bien loco que ahora, ¿verdad? Hace poco reflexioné sobre él. Mi afición a la lectura tiene un bagaje que quizás yo cancelé en mi cabeza, pero está ahí. Yo vengo de una familia de testigos de Jehová. Mi mamá era testigo de Jehová, mis hermanas son testigos de Jehová. Yo asistí a esa iglesia como hasta los 14, 15 años. Y los testigos de Jehová estudian mucho la Biblia. Es muy sistemático. O sea, es una doctrina religiosa basada en el estudio. No comen mierda con eso. Entonces se lee mucho, la famosa Atalaya, Despertar, ellos producen muchos libros para distintas, pero hay un catálogo de literatura de los testigos de Jehová enorme y yo los leí. Entonces ahí vino un primer amor con la literatura, ¿verdad? Con esa cosa de poner en un papel palabra tras palabra y contar algo. Luego mi interés no era necesariamente escribir novelas y qué sé yo, sino que yo quería escribir canciones. Porque yo soy uno de mis ídolos de hace años. Pues yo quería escribir una sola canción como Rubén Blades. Pero yo no. A mí se me hacía la idea de que como yo no soy músico,
y como no sé nada de música, pues no la voy a poder escribir. So, abandoné eso y pues en cierto momento por distintas cosas, como te dije ahorita, me aventuré y dije, bueno, bueno o malo, uno se tiene que sentar a escribirlo. Y me senté y lo escribí y hubo gente que no estuvo de acuerdo con eso porque no le pareció, qué sé yo, no le pareció bueno. Tuve la oportunidad de presentárselo a gente y se publicó, coño, una primera novela que tuvo éxito, que se dio en la universidad y se da en la universidad, pues claro, eso es un gran incentivo y sobre todo valida algo que yo uso mucho, inclusive con mi hijo de 16 años que tiene una vena creativa. Tú tienes que atreverte. Enfoque lo que está al lado, atrévete, bueno o malo. Ya lo otro viene con el camino, porque uno no... O sea, uno tiene que poner el cuerpo ahí con la mano, con la máquina, con el lápiz, con el papel, pero tienes que hacerlo. Y eso es un ejercicio que yo hago constantemente. O sea, yo no estoy girado para atrás pensando de que, ya yo publiqué esto, yo soy el más chingón de la pradera. No, mano, yo escribo todos los días y tengo mis proyectos a largo plazo, a mediano plazo. Me atrevo a publicar cosas muy provocadoras. Cuentos bien cortitos en las redes sociales. De ese atrevimiento salió Julia del Burgo con aforismos que comenzaron en Instagram y se publicaban a la vez en Facebook, y eso me dio la oportunidad de ir puliendo varias cosas. Primero, el deseo de provocar, de ser incisivo, de romper el political correctness. Eso me lo masca duro. Esa cosa o sea, tú tienes que decir cosas y tienes que atreverte. El escritor o la escritora que ande con cuidado para satisfacer una capillita, ya te estás jodido, a mi juicio. Tienes que atreverte. Y yo me atrevo. Pues el día que me cancelen o el día, pues ya veremos con eso, pero yo he hecho cosas y me parece increíble. Cosas, proyectos, gente le gusta. Hay gente que le dice, me gusta mucho lo que escribe. Y yo le digo, coño, ¿por qué no le damos otro like? ¿Verdad? Digo, a mí no me importa, le dan un like. No puedo. Y yo, jódete. No, yo lo cojo a vacilón. Porque mi trabajo, yo aprendí del escritor cubano, Pedro Juan Gutiérrez, y yo me lo tomé como dogma. Este es mi mantra. Este es el de los vampiros, ¿verdad? No. Este es de Trilogía Sucia en La Habana. El trabajo del escritor es revolcar la mierda. Ese es mi trabajo, papu. Yo, en la medida de lo posible, revuelco la mierda. Cuando hay que atender cosas de forma más seria, más que todo sería más puntillosa, pues se hace, tampoco vamos a renunciar a eso. Pero hay que revolcar la mierda y, como declaración de principio, hay que usar el humor. O sea, aquí para mí eso es una herramienta bien poderosa. Reírnos de nuestras propias cosas, plantear, tumbarle la solemnidad a mucha gente porque se creen que y qué sé yo, joder. Ese trabajo de ese cubano lo conozco, pero también pienso en Héctor Zumbao, que era el comediante cubano bien duro de Héctor Le Zumba. Es un libro, no lo conozco. Hay que conseguirlo, que se consiga a peso, por aquí se lo puedes conseguir, que era una sátira sobre la Cuba diaria, buenísimo, él murió hace unos años. Pero qué interesante lo que estás diciendo, me tienes callado y aquí organizado porque te estoy escuchando, porque me parece provocador y me parece importante. Cada cual es un mundo, decía Héctor Lavoe, está bien, cada cabeza es un mundo y hay que respetar cada mundo, pero también hay que saber para qué vinimos. Y creo que tú nos explicas con mucha claridad. Yo vine a escribir no para ser políticamente correcto, sino para provocar preguntas que nos están haciendo y con eso ver a dónde llegamos. Es decir, tenemos que establecer algún consenso colectivamente, pero no es un consenso desde lo común, es desde las diferencias. Y a partir de esas diferencias llegan. El Killer es un buen ejercicio sobre lo que tú estás explicando, porque es un ejercicio sobre de hacer incómodo lo que ya era incómodo. Es decir, todo el mundo tiene un problema aquí con los ambulantes. Mira, dame un peso, esto y lo otro. Todo el mundo ha escrito un libro. ¿Cómo se llama aquel? Papo y Par está quitado. Es parte de esa conversación. Pero es un problema social que sigue ahí. Dependiendo de quién me dé las estadísticas, porque hay muchas estadísticas. La casa de los deambulantes me dicen, la asociación de deambulantes me dicen que son 3.000, otros me dicen que son 11.000, otros me dicen que hay 150.000 tecatos en el país de heroína, que es altísimo para Estados Unidos.
pero yo quiero saber dónde están, a menos que haya mucha gente que tiene control, se inyecta y va a trabajar durante el día. Que debe haberlos por que esa parte yo desconozco, pero sin lugar a duda, en todo ese manejo, pues hacer las preguntas incómodas en el killer se hacen. Pero veo que hay un compromiso social y político de tu parte para escribir, es decir, no es literatura por el ejercicio de escribir literatura, ¿está bien? Uno escribe literatura y yo sé que aquí hay otra gente que no está escuchando que tiene otra mirada a lo que es la literatura, pero en el caso tuyo lo que estoy viendo es, yo me siento a explicar lo que estoy viendo socialmente, te caiga bien o no te caiga bien. Yo francamente no sé si es explicar. Yo voy cogiendo lo que se me presenta y lo proyecto. Si hay una explicación ahí, pues chévere. Mi compromiso, y sí es un compromiso con el país, pero es un compromiso conmigo mismo y la literatura. Yo voy a escribir lo que me dé la gana. Ese es mi primer compromiso. Ya si eso gusta o no gusta, si vende o no vende, si puedo pertenecer a capillas literarias o no, eso es otra dinámica. Pero yo escribo lo que me da la gana y hago, y ya está, y tengo un foro y gente sigue y los libros se venden y hay gente que te busca para escribir otras cosas. Eso. Ok. ¿Y Los Nietas? Los Nietas sale de mi tesis de maestría y es una investigación histórica sobre la formación de la organización conocida formalmente como la Asociación por los Derechos del Confinado, o su nombre, ¿verdad?, común, Los Nietas. Esa fue mi tesis de maestría, como dije, y eventualmente se retrabajó, se editó, se le dio mucho más fluidez a ese texto y se publicó. Esto es un libro también bastante, yo creo que es del 2009, si no me equivoco, originalmente. Estuvo una edición inicial, estuvo un tiempo en la nevera y aprovechamos la que el compañero Betancourt y yo fundamos una editorial, se llama 14 Segundos, y ese texto lo recuperamos y se publicó. Es una historia a fondo, rigurosa, de los primeros años de formación de la banda, 70 hasta los 90. Carlos La Sombra Iriarte. Carlos La Sombra, o sea, Carlos Torres Iriarte. Realmente él se llamó Carlos Torres Meléndez. Él se cambia, en términos jodedores de la calle, el nombre de Meléndez por Iriarte, porque en aquel entonces se dice había un actor bien famoso que él vacilaba mucho, él se lo puso. Pero se le conoce como Carlos Torres Iriarte. Carlos La Sombra, líder original de ese movimiento que eventualmente se convertiría en Los Nietas. Carlos La Sombra nunca vio Los Nietas. Carlos La Sombra fue asesinado antes. En el 79. No, fue asesinado en el 80-81, un 30 de marzo. Si no me equivoco, si me equivoco es el año, pero el 30 de marzo, porque ese es el día que se hace el grito Nieta en todas las cárceles nietas. ¿Cuál es el día? 30 de marzo. Y se grita. Hay un grito. Hay unos videos en YouTube muy impactantes, sobre todo en el Oso Blanco. Búscalo, grito Nieta, Oso Blanco, y es una grabación muy rudimentaria de ese grito, que es que toda la población en aquel entonces, o sea, la población salía a los balcones del Oso Blanco, se veían ahí el cuadrángulo, y hay un preso, me imagino que es uno de los más respetados, que hace el pronunciamiento. Es un pronunciamiento que se repite, recordando a los miembros muy asesinados, muertos en la lucha, y el grito se termina, ¿verdad?, con el lema de ellos y gritando 3 veces Asociación Nieta. Y es bien impresionante porque el grito es el grito, ¿sabes? Toda esa masa gritando. Déjame hacer una cross-reference ahora aquí. La tesis doctoral mía es del 74-84 sobre las modificaciones del sistema de justicia criminal. Y a mí me toca investigar el periodo de las muertes en la cárcel, que es un periodo que es como 77, 78 al 81, 82 más, que es un periodo que matan, no sé cuántos presos matan de unas guerras fratricidas que se están dando, horribles. Pero esa guerra tiene una muerte significativa, que es la de Carlos La Sombra Iriarte,
Y es significativa porque esto, si lo vemos, son muertos y como decía el ombudsman, que es donde yo investigué en ese momento, es que la situación es muy mala, esto y lo otro. Pero como yo no sé cómo se organiza la colonia, y la colonia se organiza de distintas formas, una marioneta que tiene distintos hilos que se mueven para distintas cosas, el movimiento carcelario en Puerto Rico de 1930 a 1980 fue un movimiento carcelario que era bastante consciente, por ponerlo de una forma, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque no te olvides de que Albizu tuvo que ver algo con las cárceles, con la organización carcelaria. Pero después en los 70 el PCP también tuvo que ver con las cosas porque Carlos Iriarte toqueteaba con el PCP. Tú me corriges esto. Que lo hayan asesinado a él, yo quiero que un día en 30 años me digan en el Freedom Information Act si fue mandado a matar. Porque que tú hayas matado a un líder, y tiene que haber una explicación si que se peleó con alguien, esto y lo otro. Pero ¿por qué mataron a la gente? Y yo nunca me olvidaré, yo vivo en Guaynabo, he vivido casi toda mi vida en Guaynabo. Cuando él muere, su sepelio, que tú te tienes que acordar si viste la foto o lo viviste. Yo soy un poquito mayor que tú, como 4 años más que tú. No, yo lo vi a través del periódico, ¿no? Pero nos queda bien porque tú te ves muy bien y yo me debo ver tan bien como tú. Pero no sé. Van bajando por la carretera de la Marina en Guaynabo, donde están Son de la Loma, eso, tú sabes, son negocios, pero y van bajando todo un cortejo fúnebre, donde el primer carro es un camión que lleva unos músicos de la Sinfónica de Puerto Rico tocando un baquineo, una música clásica en honor de Carlos Iriarte, y el segundo carro es el féretro de él. Y eso yo tendría, ¿cuánto? 20 años, ¿verdad? Yo no sé, en ese sentido, 18 años más o menos, algo así. Y yo estoy viendo eso, y eso no se me olvida. Después yo lo investigo en la década de los 90 cuando me siento a investigar esto, porque es horrible lo que pasa en las cárceles. Y esa muerte, unida a otras muertes que detuvieron otros procesos, yo siempre las pongo como sospechosas. Las muertes que pasaron aquí bajo Romero Barceló, todas son sospechosas, ¿entiendes? Todas. Y todas hay que investigarlas. Y un día gente como tú, que son historiadores, lo van a investigar. ¿Por qué yo te digo esto? Porque cuando yo escribí la novela mía de Hubel, que estoy hablando, que cambio la historia de Antonia Martínez. Antonia Martínez era jefa de una cédula de las CALS, ¿está bien? Y estaba tirando tiros. Y por eso es que la matan, ¿entiendes? No la matan porque tiraron un tiro al aire, ¿verdad? Porque lo contrario, somos víctimas siempre y el colonizador es poderoso, ¿verdad? Pero te traigo esto porque en las vistas senatoriales del Cerro Maravilla sale un dato que nadie ha investigado, que es que los federales tuvieron que ver con ese asesinato. ¿Con quién? Con el de Antonia Martínez, Lagari. Está bien, que ellos estaban detrás de la reposición de vidas por vida. Había unos muertos del Estado que habían habido en la huelga del año anterior y tenía que haber unos muertos del otro lado. Y esto te lo traigo porque cada vez que se escribe Antonia siempre me dicen que había una cuna independentista, ya yo lo sé. Viene Arecibo, los Lagares, esto y lo otro. ¿Y a qué se dedicaban esos independentistas? A ir a Costco, a comprar cosas, a Walmart, ¿entiendes? O se dedicaban a otras cosas. Así que nada, te felicito por eso de los nietas, porque también te puedo decir que no hay 100 libros estudiando los nietas. Y yo te puedo decir que debe haber, sobre el momento carcelario aquí, yo cuando hice la tesis doctoral, 3 libros, tal vez, el de Doña Trina, el de Pablo Marcano en cierta medida, y el de otra persona más que estudió las muertes que se estaban dando en las cárceles. Esos son los que yo me acuerdo. Pues tengo este referente, pero no hay 50 historiadores tratando de entender el movimiento carcelario. No. Y ahora que tenemos compañeros en las cárceles que son amigos de nosotros, que están allí, que han hecho sus estudios en la Universidad de Puerto Rico y que están produciendo contenido muy interesante de lo que es vivir en la cárcel, pues yo creo que se podría investigar ciertas historias. Con esto cierro, el dato del grito de Ñeta hay que estudiarlo, me parece algo extraordinario, nunca lo había escuchado, y eso hay que investigarlo, hay que estudiarlo, porque aquí con la cárcel se ha coqueteado mucha gente. Recuérdate que el mejor disco de salsatón, de reggaetón, lo canta ¿quién? Julio Voltio con Andy Montañez en la cárcel. Y el mejor disco de irreverencia sobre la cárcel lo canta Malvin Santiago, que estando preso produjo un disco en la cárcel. ¿Entiendes? Es un país extraordinario. Perdona que hable tanto. No, lo que te quería decir es que sobre Carlos, o sea, ciertamente la figura de Carlos Lazumbra es una figura bien interesante, ¿verdad? Y su muerte fue un hito en la cuestión carcelaria, pero hubo otra muerte también que fue bien importante, que es la de Manolo Ortiz Ayala,
que era el llamado líder de los 27. Porque esa muerte, que fue una venganza por parte del grupo de lo que era el grupo de Monacillo, que luego se convertirían en la asociación, pues fue un saldo de cuentas, ¿verdad? Dentro de la cárcel. Y el asesinato de Manota fue quizás hasta más peliculesco que el de... El que rompen la pared. Rompen la pared, se meten uno a uno y le meten sobre 200 puñaladas, y cuando a un confinado, esto es testimonio de confinado, cuando un cuerpo aparece con muchos figazos, eso se debe a dos cosas. Las armas que usan los prisioneros suelen ser cortas, porque son de fabricación allí. Para un ser humano matar a otro con un arma pequeña, lo tiene que agujerear por dentro, o sea que tiene que darle mucho. Y segundo, que los presos que tienen su forma de organizarse muy particular y escapa a la lógica que tenemos nosotros acá afuera. Si aquí vamos a justiciar a un tipo y ya vemos 15, los 15 le tenemos que dar puñalada, porque nadie se va a llevar el muerto solo, hermano. ¿Okay? Entonces, si a él le metieron 270 y pico puñaladas, pues por esa pared pasó la humanidad entera, con la anuencia total del sistema carcelario. Y vuelvo, retomo el tema de Carlos Lasombra, porque sí que yo sé que Carlos Lasombra levanta una pasión y tiene toda una cuestión mística y tiene una cuestión heroica, porque es la figura que pasó por el prisma de la izquierda. Y es yo a veces veo a Carlos Lasombra, ¿verdad?, como esta figura del bandolero de izquierda. Hay quien lo quiere ver así, eso hay que mirarlo con cautela. Y hay que mirarlo con cautela porque los presos se organizan de una manera distinta. Hay un pragmatismo allí otro. Y hay que ver la cárcel como un espacio obviamente cerrado, que tiene sus dinámicas comerciales, donde impera la droga, y la droga es el valor más común, eso lo sabe todo el mundo. Y el bando que controla la cárcel es el bando que controla la droga, ¿sabes? Si fue un asesinato por una cuestión política en términos de la lucha de la izquierda y Romero Barceló, pues eso puede ser una tesis que la investigue. A mi juicio, a Carlos Lasombra, sí él tenía unas vinculaciones sobre todo con el fenecido Carlos Gallizá, porque él era el abogado de él. Y sí era un individuo que mantenía un discurso o una retórica de izquierda dentro de las cárceles. Entrevisté individuos que vivieron con Carlos Lasombra. Pero no era un movimiento, digamos, revolucionario dentro de las cárceles, era una gente que se tenía que organizar, porque, como dijo el gran historiador puertorriqueño Fernando Picó, la manera quizás básica de entender por qué los presos se organizan es de la misma manera en que las urbanizaciones se organizan. La policía no da seguridad, pues hay que tener el control de acceso. Eso es, o sea, la organización de los presos. Los ñetas, los 27, los 25 de huevo, los 25 de bacalao, los tiburones, Ponce, todos esos grupos se organizan para satisfacer unas carencias dentro de las cárceles. Y dentro de esas carencias está la cuestión del poder. ¿Quién controla esto aquí? Así es que yo lo veo, esa ha sido mi experiencia en el estudio que yo hice de las cárceles, y siempre para mí es importante marcar que esto es un libro que obedece a un periodo de tiempo. ¿Qué pasó luego de eso? ¿Cuál es la naturaleza de los ñetas hoy día? Yo puedo opinar desde lejos, pero no es mi área de expertise. Pero yo vuelvo, todo lo que haya pasado entre 1976 y 1984 requiere ser investigado. Sí, todo requiere. Demasiadas muertes bajo la dirección de Carlos Romero Barceló, el PNP de ese momento, con la anuencia del gobierno federal, y aquí pasaron cosas. Pero esa muerte yo no me la compro tan fácil, no me acuerdo la totalidad de presos que fueron asesinados en ese momento. Más de casi 200 presos, o sea, aparecían picados los muchachos. Visité el Oso Blanco en una ocasión y me fijé en algo muy particular, y eso dio paso a una explicación que jamás y nunca me esperaba. Yo estaba en una celda del Oso Blanco, que aquello era, no sé si tú fuiste al Oso Blanco, aquello era una cosita así. Y me fijé que en el inodoro, que era una pieza de metal incrustada en una esquina, habían unas muescas, ¿no? Unos cantazos partidos del acero. Y yo le pregunto a un confinado, que yo no sé si él murió, pero él se llama El Jíbaro Feliciano. Él tiene un libro que escribió un profesor de Calle, bien interesante. Es el preso más viejo que estuvo en el sistema.
Pero él salió hace unos años. Hace unos años, pero en como ese, 6 años. en salió. ese entonces él estaba en Oso Blanco y era el que daba el tubo al punto a dos guardias. Y yo le pregunto a él, mire, ¿qué son esas cositas? ¿Por qué eso está ahí? Y él me dijo, es que eso cuando picaban a los cuerpos, ese era el machete cuando daba contra el acero. Ya el acero estaba vendido total. Y esos cuerpos los flochaban. Hice la pregunta que necesitaba saber la contestación, pero le dije, ¿y la cabeza? No cabe por ahí. Le dicen, solo metemos una funda y le damos contra la pared. Cuando esté majada la sopamos con toda la tranquilidad del mundo. Me dijo ese señor. Eso no me lo dijo goloseando con la violencia. Me lo dijo como alguien que lo vivió. Ay, ¿qué carajo va a hacer? Nada, eso. Así que la cárcel es una cosa bien particular. Este libro en la comunidad de historiadores fue recibido chévere y se conversó, se discutió. Sí, se ha conversado. Si se recibió chévere, pues no lo sé. Pues, Ahora te digo algo. Hace poco tuve una experiencia bien interesante. Bien interesante, y fue que la Unión Servidores Públicos Unidos me invitó a un taller que ellos tenían sindical con los guardias correccionales. Y me invitaron a hablar de seguridad. La Unión compró una cantidad de números para regalar. Y por primera vez pude dialogar con algunos 80, 90 guardias correccionales sobre este tema. Y fue una experiencia muy impactante para mí porque los guardias fue esa otra población que estuvo en la guerra. Entonces, el conversatorio giró alrededor de los nietas, de la peligrosidad en la cárcel, pero giró alrededor de una cosa que escapa y que es importante para nosotros los sindicalistas. La cárcel es un espacio de trabajo. Entonces, ¿cuál es la implicación de un espacio de violencias? Muchas, para un trabajador o una trabajadora. Y allí tú tenías individuos que se echaban a llorar. Cuando hablábamos de los 80, no, eso yo lo viví. O un individuo que se paró y dijo, usted investigó el hospital psiquiátrico. Y dijo, bien poco. Porque es que yo trabajo ahí hace años. Y yo le dije a él, ¿usted pudiera decir algo de esa experiencia? Y ese individuo me miró desde el carajete y me dijo, no. Y se sentó. O sea, hay todas unas historias ahí de la cárcel, ¿verdad? Que ameritan verse también. La historia de los guardias y de las guardias y de otro personal que trabaja ahí, ¿no? Hay dos momentos lo que estás diciendo del hospital de psiquiatría, que es Fernández de apellido. No, ese es el hospital psiquiátrico del Estado. Estoy hablando de la unidad de psiquiatría de corrección. Pero el psiquiátrico del Estado, que es una institución penal también. Aquello es otro mundo. Eso aquello es otro mundo. Yo, por algunas razones legales, tuve que hacer un trabajo allí de abogado. Y es un sitio que habría la pena, ir a documentar. Allí hay gente que, tu subtítulo, pasa la llave y bótala, que vive en eso. Te voy a decir algo. La tesis mía doctoral originalmente era sobre ese hospital. Pero había tanto problema de corte legal para acceder los registros y ver. Así que desistí por una cuestión de tiempo y de formalidad, ¿verdad? Que quizás a eso se le puede dar la vuelta, quizás no se le puede dar la vuelta. Cristina Rivera Garza, la escritora mexicana, tiene un libro bien importante sobre La Castañeda, que es este hospital psiquiátrico legendario en México. Y le da la vuelta al tema, bien interesante. Y otra cosa que a mí siempre me llamó la atención, pero también tuve mucho escollo de tipo legal, es que aquí en Puerto Rico no se ha estudiado el encarcelamiento de menores. Y eso es otro asunto. Se estudió bien poco, y lo que pasa es que esa población ha decaído dramáticamente. Esa población debe haber 60 presos hoy. Se ha ido cayendo y cayendo. Sí. Bueno, tú dirás. Por unas razones muy extrañas, de que la política de nuestros niños son primero, preserva en cierta medida una dignidad del niño preso. Y entonces desde Fortuño empezó la decadencia y han ido bajando. Antes de Fortuño, yo creo que es con Rosselló Papá, está expirado en 600, 800 niños, pero después ha ido bajando. Yo creo que eso no llega a 100 pesos. Eso han reducido las instalaciones y todo. Pero no es por bueno, es porque ha habido, no es que no haya supervisión sobre los menores, es que le han cambiado el formato de la supervisión
y la cárcel no es el destino primario. Ya. Independientemente que a Anushka, la nena que mató a Gabriela, la quieran meter preso porque tiene 15 años, 16. No, la conversación está un poco más complicada. Pero lo otro es que si nosotros tuviéramos un país que controláramos, que gente como tú nos ayudara a dirigir, pues entonces, sí, eso sería bueno. ¿Te imaginas? Un sindicato único, o sea, cosas así, nacional, esto y lo otro, COSATU, África del Sur, ¿entiendes? O el Movimiento de los Trabajadores de Brasil, o el Partido Comunista y el Movimiento de la Central General de Trabajadores de Cuba. Adelante. Todo eso, pero aquí amerita lo de la cárcel, una comisión de la verdad que me cuenten de todos esos muertos. Porque la cárcel, y no quiero hablar más, pero es que yo estudié esto, después el PNP hace otras cosas y se queda con, ellos lo organizaron como un taller laboral, que ellos controlan electoralmente. La cárcel es un taller laboral y ha sido controlado por las dos administraciones, el PNP y el Partido Popular. Yo entiendo el planteamiento, pero el Partido Popular ha tenido sus manos ahí metidas para que el PNP después se organizó mejor y le tumbaron el asunto al aparato electoral. Pues eso es el problema de la organización. O sea, si nosotros, o sea, el PNP, y caemos en ese tema, se ha organizado muy bien, no podemos estar de acuerdo, vamos de acuerdo. Pues tenemos que, ¿sabes? Como decía alguien, no recuerdo, si tú te vas a trepar al ring a pelear con el peso pesado, pues tú tienes que pelear con el peso pesado, hermano, no puedes venirles para llorar. Si te trepaste a pelear, pues tienes que pelear, tienes que organizarte. Sí, pero punto. Este libro es parte de la organización, hay que documentarlo. Hay que documentar, sí. Y dale, esta gente se organizó ¿para qué? Para cambiar sus condiciones de empleo, de vida, desde la comida, la higiene, el asunto de las agresiones sexuales, todo eso está. Y los nietas se organizaron, que dicho sea de paso, es un modelo que copiaron las otras gangas, ¿verdad? Porque los 27 tienen sus reglas iguales y viven igual. Lo que pasa es que el relato que usualmente se conoce es el de los nietas, y los nietas llaman a los otros los insectos. Pues ya que los nietas han tratado de invisibilizar los 27, pero los 27 también tienen su historia y es bien importante, y tiene su liderato, su gente consciente, sus cosas. Lo que pasa es que los nietas pues se llevan los titulares. Sí. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando en un futuro cercano, porque me queda más libre y me quedo sin tiempo, pero hemos discutido dos de las distintas obras del compañero José Montijo, el Killer, que te voy a hacer un chiste, tú eres de los pocos autores y de los pocos cantantes que yo conozco que un mismo título lo tiene publicado con distinta gente, ¿verdad? Entonces tiene 3 editoriales, así que es un libro que se vende bien. Y se ha vendido muchísimo. Sí. No fuera de broma. No, para que 3 editoriales le interese seguir publicándolo. Y qué bueno que se siga publicando, porque el otro es ir a las librerías aquí y dicen, no, que se acabó la circulación, que no quedan copias. No, eso existe. Y Los Nietas, que es por 14 segundos, la editorial del compañero Montijo con el amigo universitario de hace unos años, Obed Betancourt, tiene. Así que lo invitamos a leer. Hay otros libros que tenemos que discutir, pero eso para el año que viene lo vamos a volver a invitar. Pero a mí me interesa El sepulturero de mi padre, porque eso también debe ser como macabro. Pero... Mira, te voy a contar algo rápido. ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos los créditos encima. Sí. Este libro es bien chingón, mano. Compren este jodido libro. Trabajas con mexicanos. Mira, El sepulturero de mi padre es un cuento ahí, el último no es el que le da título. Pero quiero decir algo. Eso fue una crónica que yo publiqué en una revista digital en Los Ángeles. Entonces, realmente surge de que cuando estábamos en el velorio de mi papá, en Ponce, una de mis hermanas me dice, Josué, hay que ir al cementerio a identificar la vaina de la tumba y que se ve carajo en el cementerio civil en Ponce. Eso es un mundo. Pues vamos para allá. Es mi hermana Coco. Y vamos para allá. Pero entonces cuando llegamos allí, está el administrador del cementerio y él dice, ¿ustedes saben dónde está la tumba de su papá? Sí, aquí hay un mapita, porque mi papá fue ultra responsable de dejar el mapa, porque si no nos jodíamos, había que buscarlo por todo aquello. Pues eso es bien importante, su papá fue bien listo, porque perfecto. Pues entonces miró así para afuera
y vi una hilera de gente. ¿Quién es el sepulturero de turno? Fulano, vente. Y yo le dije, ¿cómo que el sepulturero de turno? No, porque ellos son un gremio. Tienes que ir con el que está de turno en la fila, ir allí, que él te como cotice el trabajo y tú llegas a un acuerdo. Si no llegas a un acuerdo con él, viene el próximo. Y así sucesivamente. Y pues fue toda una experiencia mística bregar con él, o sea, negociar con el sepulturero de mi padre. Eso luego yo lo convertí un poco en un cuento, ya se publicó en Crónica. Luego mis hermanas me dejaron de hablar por un tiempo. No, mentira. Y se hizo ahí y está chévere. Este libro está bueno y quiero aprovechar. Este proyecto es el proyecto más reciente. Yo misma fui mi turba. Julia del Vulgo, pero soy yo el que lo hago. Y son aforismos publicados en Instagram, uno a uno. Nada, quizás el trabajo más jodedor que yo he hecho. Aquí se apuesta a muchas cosas, en palabras, en frases muy cortas, a decir todo lo que sucede, y es un gran registro de lo que pasaba en Puerto Rico durante varios años. Así que hay desde cuestiones de bellaquera sexual hasta política, canciones, se juega con canciones, hay de todo. Así que búsquelo, si está buscando un regalo para su papá, su mamá, su hermano, que le gusta la jodedera, esto es. ¿Qué más? Pues bueno, con esas palabras vamos. Me hubiese quedado como primer cierre, pero como Darío Fo, pues podemos tener varios cierres. Pues el primer cierre del sepulturero de mi padre, que es una gran historia, pero si no, tenemos a Julia del Vulgo. Pero lo más importante es que tenemos al compañero José Montijo con nosotros, produciendo, haciendo cosas con una super chispa y sobre todo contribuyendo a la producción de un país distinto, que sea más democrático, y eso sí lo valoro y lo respeto. En tu esquina, nosotros en la nuestra, pero lo respeto porque lo bueno es que después de 25 años seguimos en el mismo lado del piquete. No somos los mismos, pero estamos esa es buena. Estamos del mismo lado. Esa es buena, un poquito en distintas trincheras, pero sí estamos en el piquete, tirando la misma piedra. Así que seguimos en esa. Nos despedimos por hoy, nos quedan 2 programas para finalizar esta temporada. Vamos a dar un aplauso a José Montijo. Y dentro de esta conversación volvemos el sábado que viene, y el otro sábado cerramos el sábado 27 aquí en Librería Norberto González. Gracias a José Montijo, gracias a los escritores aquí presentes hoy, gracias a la producción Paola, Estela y a toda la gente que trabajan con nosotros en el proyecto del Post Antillano y Pasillo del Sur. Será hasta entonces.